Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del fútbol de siempre. Hoy vamos a estar hablando de Guatemala, y su selección mayor y todo lo que le depara previo a la Copa Oro 2023. Estamos hablando de sus 4 amistosos y de su lista de convocados, quienes pueden llegar a ser los convocados para la Copa Oro y quiénes son aquellos que van a estar disputando los amistosos previos y de preparación para la selección de los Chapines. La selección de Guatemala y el técnico Luis Fernando Tena tienen 4 partidos de preparación antes de disputar la Copa Oro 2023. La Federación Nacional de Fútbol ha confirmado la gira de preparación que tendrá la bicolor para terminar de afinar detalles antes de disputar el torneo más importante de las selecciones de CONCACAF. La Selección Nacional de Guatemala ya tiene la mira puesta en la Copa Oro 2023 de fútbol. Previo a su participación, el combinado azul y blanco sostendrá una serie de partidos amistosos en Estados Unidos y México como parte de su preparación. Aquí te contamos quiénes serán los rivales y más detalles. El torneo más importante de la región arrancará el próximo 26 de junio en suelo estadounidense, donde el conjunto dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena estará viendo acción en el grupo D, junto a Canadá, Cuba y el ganador de la ronda preliminar número 7. El pasado 27 de marzo, la selección nacional consiguió su boleto de la Copa Oro después de derrotar 4-0 a Guayana Francesa y ascender a la Liga A de la Liga de Naciones de CONCACAF, también conocida como la CONCACAF Nations League. La pelota por arriba, ahí está el caballo, cabezazo, ¡gol! Centro, Lelito, segundo palo, cabezazo. ¡Gol de Nico Samayoa! Chucho solo, Chucho. Ese aparece. Pero antes de iniciar su camino en la edición 27 de este certamen, los seleccionados nacionales afrontarán 4 duelos en una gira que los llevará por México y 3 ciudades de Estados Unidos. El primer amistoso será frente a México, el miércoles 7 de junio, por la noche, en el Estadio Kraken, en Mazatlán, México. Su último cruce fue en un partido amistoso disputado en abril del 2022 y el resultado fue una igualdad en 0. Y aquí es donde tenemos que pasar a hablar de la lista de convocados de Luis Fernando Tena pura y exclusivamente para este primer amistoso, sin contar los que vienen por detrás. Los convocados por el mexicano son Óscar Antonio Castellanos Santos, Carlos Mejía del Cid, Dewinder Smith Bradley Colón, José Agustín Ardón Castellanos, Óscar Alexander Santis Callax, Nicolás George Hagen Godoy, José Alfredo Morales Concua, Alejandro Miguel Galindo, César Eduardo Archila, Pedro Manuel Alejandro Altán Hernández, Marlon Renato Sequén Zuruy, Gerardo Arturo Gordillo Olivero, Anderson Edgar Ortiz Falla, Steven Adán Robles Ruiz, Freddy Alexander Pérez Chacón, Jorge Eduardo Aparicio Grijalva, José Carlos Pintos Samayoa, Nicolás Samayoa Pacheco, Rodrigo Sarabia Samayoa, Esteban García Velázquez, José Daniel Franco Aldana y Antonio de Jesús López Amenábar. Sí,
Hay muchas críticas y muchos cuestionamientos acerca de esta lista, pero recordemos que es para tan solo un amistoso y van a ser nombres de preparación. Llama muchísimo la atención que no haya jugadores del Xelajú y también, lo más importante, el jugador número 22, la mayor curiosidad de todas, Antonio de Jesús López Amenábar, sin club. Pero esto no termina aquí. Guatemala, luego de estar disputando su partido con México, el domingo 11 de junio seguirá con su segundo amistoso frente a Trinidad y Tobago, en el estadio Subaru Park en Chester, Pensilvania, Estados Unidos. Ambas selecciones vienen de verse las caras en la última edición de la Copa Oro, en 2021, cuando se enfrentaron en la última jornada de la fase de grupos en un partido que terminó en un empate 1-1. Alvin Jones, all the way across, great ball, the shot even better. Más atento. Centro, Gordilla. Por otra parte, el tercer encuentro que va a estar disputando la selección de los Chapines es frente a Costa Rica, el jueves 15 de junio. El estadio será el Dignity Health Sports Park en Carson, California, Estados Unidos. El último partido frente a los costarricenses se disputó el 22 de marzo del 2019 en el estadio Doroteo Guamuch, con victoria para Guatemala con el marcador de 1-0. El último de estos 4 amistosos que estaría disputando Guatemala antes de la Copa Oro es frente a Venezuela, frente a la selección vinotinto, el domingo 18 de junio. Este partido se estaría disputando en Rentschler Field en Hartford, Connecticut, en Estados Unidos. La última vez que Guatemala y Venezuela se enfrentaron en un amistoso fue el 1 de junio de 2016, cuando empataron 1-1 en el partido que se disputó también en Estados Unidos, solamente que la diferencia es que fue en Fort Lauderdale. Así es, estos son los partidos de preparación que le esperan a Guatemala previo a la Copa Oro. Es su manera de prepararse ante el mayor evento que puede tener la región. Veremos cómo terminan mutando esos nombres y si hay algún cambio de lista a lista y cuáles son los jugadores que finalmente Luis Fernando Tena va a tener en cuenta para la próxima Copa Oro. Pero hasta ahora esta es la información que se maneja y esta es la preparación que Guatemala tendría antes de la mayor cita que puede tener a nivel regional.